para esta visa y obviamente le dan derecho a un permiso de trabajo, pero solo este paso se puede estar demorando alrededor de 4 años para que la persona acceda a un permiso de trabajo. Entonces, dado que tiene una demora tan grande, en este momento yo obviamente trato de, cuando tengo un cliente frente a mí, de explorar si hay otras opciones mejores para las cuales tal vez esa persona pueda calificar. Ahora, otra opción que existe es cuando una persona ha sido víctima de abuso o violencia doméstica a manos de un ciudadano americano o un residente permanente. Si la persona estuvo casada con el ciudadano americano o residente permanente o están casados, o incluso si se han divorciado pero no han pasado más de 2 años, esta es una opción muy importante para esa persona. Y repito, el VAWA no es solo para mujeres, porque aunque el nombre que se le dio es Ley de Protección en contra de la violencia en contra de la mujer, aplica mucho a hombres también, de forma igual. Y en nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que hay mucho abuso en contra de los hombres. Y uno piensa que no, y sí existe un gran abuso. Lo que pasa es que el abuso toma otra connotación, porque cuando el abuso es en contra de un hombre tiende a ser más psicológico, emocional, tratar de hacerlo sentir menos e inferior, y no tanto físico, aunque también hemos visto casos de abuso físico en contra de un hombre. Hemos notado también que los hombres, sobre todo los hombres de la comunidad latina, tienden a no reportar esto ni a comunicar el abuso por miedo, sobre todo por vergüenza, porque culturalmente o sea, no conciben que ellos como hombres puedan ser abusados. También el VAWA aplica para las personas que tienen hijos ciudadanos y son mayores de 21 años. Entonces, en muchas ocasiones, cuando el abuso o la violencia es perpetrado por un hijo ciudadano mayor de 21 años hacia su padre o hacia su madre, esta es una opción muy buena para la cual la persona que está siendo abusada puede calificar, porque entonces puede pedirse él mismo para obtener una residencia bajo el VAWA. También califica cuando el abuso es cometido por un padre ciudadano o residente hacia un hijo, ¿okay? Hacia un hijo menor de edad, y en ese caso lo mismo, entonces el hijo puede pedirse por esta petición de abuso. ¿Ok? Entonces para VAWA, ¿quiénes califican para VAWA? Esposos, padres de hijos mayores de 21 años o hijos menores de 21 años de padres ciudadanos o residentes. Y en el caso de los padres que están siendo abusados, solo de hijos mayores de 21 años, ciudadanos. Y en el caso de esposos, también ciudadanos o residentes. Y aquí es muy importante, yo pienso, que las personas que me están escuchando entiendan que el abuso no es solo un golpe, porque esa es como una creencia errada que hemos encontrado en que las personas cuando estamos en una consulta, usted ha sido abusado, y la persona a veces contesta no, porque no le han pegado. Pero es que el abuso, hay muchos tipos de abusos, y la ley dice violencia doméstica o crueldad extrema. La ley no solo dice que tiene que ser violencia física, también dice crueldad extrema. Y hay muchos tipos de abusos. Está el abuso emocional, el abuso psicológico, el abuso económico, el abuso sexual. Entonces, el abuso son demasiadas cosas, y nosotros siempre evaluamos si una persona ha sido, ha sufrido abuso en todos esos diferentes tipos de abuso que existen, para ver si la persona puede aplicar para un VAWA, ya que esta es una opción buenísima, sobre todo para las personas, y esto es muy conocido en la comunidad inmigrante como arreglar sin salir, porque obviamente muchas personas inmigrantes que entran por la frontera, al entrar de forma ilegal, luego posteriormente se les dificulta en gran manera poder aspirar a una residencia, porque quien entra ilegal
no puede obtener una residencia estando acá en el país, a menos que solicite un perdón y hay que ver si califica para el perdón o no. Entonces, uno de los grandes beneficios de usted poder aplicar con VAWA es que el VAWA perdona la entrada ilegal. Entonces, usted puede hacer su petición de VAWA y su residencia acá en los Estados Unidos sin tener que salir de los Estados Unidos porque está haciéndolo bajo VAWA, incluso si entró ilegal. Por eso es una gran ventaja para las personas que califican para esta opción. Quiero hablar un poquito del abuso de los padres porque, y los diferentes tipos de abuso que hay, porque también nos hemos dado cuenta. Disculpe que la interrumpa para seguir al siguiente paso con más claridad. Antes quería hacerle una consulta, si es un mito o no, de lo que nos ha llegado a nosotros siempre cuando hablamos de esto de las visas, ¿verdad? Y especialmente también el VAWA, que nos dicen, bueno, pero a mí me dijeron que tengo que ir toda lastimada, todo lastimado, no tengo pruebas que, bueno, que tengo chantaje o que tengo un problema psicológico por el abuso, sean las características que tenga el abuso. Entonces, ¿qué le recomendamos a las personas para que apliquen a estas visas cuando sienten que son abusadas? Tenemos mucha audiencia que nos está acompañando en este momento, que nos están saludando y nos están mandando mensajes, tienen muchas preguntas. En la noche de hoy, como decíamos, abordaremos las visas y al final estaremos mencionando lo del TPS venezolano para dejarlo para después. Pero retomando el tema, porque queremos dejar en claro que es importantísimo que las personas puedan ampararse con estos beneficios migratorios y no quedar en el limbo y que no tengan miedo de denunciar. Tenemos mucha comunidad trabajadora del hogar, trabajadora del campo, trabajadora en sí que no tiene un estatus migratorio y tiene miedo de denunciar porque no tiene pruebas. ¿Cómo nosotros le decimos? No, tú denuncia que te van a ayudar. ¿Cómo lo podemos hacer? Claro, a ver, lo primero es eso. Siempre le digo a las personas que busquen las ayudas que están ahí, los recursos legales, llamar a la policía. Hay muchas organizaciones que también ayudan, está Women in Distress. Hay muchas organizaciones también en las que las personas se pueden apoyar y siempre tratar de consultar con un abogado de inmigración. Ahora, la pregunta que Rosana hizo es muy valiosa porque dice, ¿y qué pasa si no tengo pruebas? Y ahí es un mito grande porque es que eh, una declaración de la persona es una prueba. Entonces, muchas veces la persona dice, es que yo no tengo pruebas, pero es que si tú estás haciendo una declaración tuya de todo lo que te pasó, eso ya es una prueba, ¿ok? E inmigración lo va a revisar y le va a dar el peso que ellos consideren necesario. Otras pruebas es cuando tú empiezas a ir al doctor, porque si obviamente tú estás yendo al doctor y el doctor te diagnostica que estás sufriendo de depresión, de ansiedad, etcétera, eso es otra prueba. Y si el doctor te manda o tú misma vas y buscas terapia, eso es otra prueba. Entonces, pruebas no son solo moretones o golpizas o reportes con la policía, que obviamente son muy útiles porque cuando esos casos tienen esos reportes, pues obviamente el caso fluye de una forma diferente porque hay récords muy contundentes. Pero nadie dijo que si usted no tiene un reporte de policía no puede someter una aplicación de VAWA. Nosotros hemos manejado muchos casos sin reportes de policía, ¿ok? Porque es que además los oficiales de inmigración están entrenados y ellos saben que el abuso muchas veces no se reporta, porque el abuso es algo que pasa muchas veces al interior del hogar y es escondido y es tapado y las mismas víctimas lo esconden incluso por vergüenza. Y quiero decirle aquí a las personas que están escuchando, si usted está siendo abusada, no sienta vergüenza, no es su culpa, porque por alguna razón desafortunada las víctimas tienden a culparse y a creer que el abuso es culpa de ellas, que ellas lo están propiciando y muchas veces el abusador les hace creer eso. Ah, es que yo me pongo así por tu culpa, es que yo reacciono así porque tú me provocas. Pero entonces lo primero es, no es tu culpa si estás siendo abusada o abusado. Y pruebas son muchas cosas. Pruebas son declaraciones también de tus amigos que han visto el abuso, de personas que han visto el abuso. Entonces, siempre hay pruebas, porque es que todas esas cosas que hemos hablado son pruebas. Entonces, siempre hay pruebas.
¿ok? Y ese es el aporte del abogado que acompaña a la persona, es guiándolo en la estrategia de qué otras cosas la persona puede conseguir para apoyar y para fortalecer su caso, ¿ok? Ahora, la, muy importante consultar con un abogado por lo que decía, porque hay diferentes tipos de abuso. Incluso dentro del abuso físico, nos hemos dado cuenta que a veces las personas normalizan el abuso. Entonces yo a veces le he hecho preguntas a mujeres como, ¿usted ha sufrido abuso o violencia doméstica? Y me dice, no, lo normal, sí, a veces me empujaba un poco o así, lo normal. Y entonces, no, eso no tiene nada de normal. No, lo normal, usted sabe cómo es. No, de hecho, eso no tiene nada de normal. Entonces, por eso es tan importante la asesoría con un abogado, porque es que las personas tienden a normalizar lo que no es normal y tienden a normalizar el abuso, ¿ok? Los padres también tendemos a normalizar el abuso de los hijos hacia los padres, porque en ese afán sobreprotector de que no le pase nada al hijo, de protegerlo, de que el hijo no se meta en problemas, o con miedo, tal vez porque el hijo es ciudadano, pero el papá está indocumentado, entonces al papá a veces lo abusan y entonces ya lo amenazan con llamarle a inmigración o con llamarle a la policía y hacerlo arrestar si el papá quiere hacer respetar las normas del hogar o el hijo está en problemas o el hijo no quiere ir a la escuela y el hijo lo que está haciendo es haciendo drogas, robándose dinero de la casa, amenazando a los papás, violentando el hogar y son todas esas cosas que hace que un papá también sea abusado por un hijo y que también pueda optar para aplicar bajo bagua, ¿ok? Y nos hemos dado cuenta que los padres también en su afán sobreprotector, pues tratan de, de no divulgar esa condición o esa situación que se está viviendo al interior del hogar. Entonces, para resumir, BAWA, si usted está casado con un ciudadano o residente americano, si es el padre de un hijo ciudadano, si es el hijo de un padre ciudadano o residente, llámenos para una consulta, asesórese con un abogado de migración si usted ha recibido algún tipo de abuso, porque es posible que usted pueda aplicar para BAWA y de esta forma usted podría arreglar sin salir del país, ¿ok? Ahora quiero hablar de las visas T, que son las visas de tráfico humano. Y estas a mí también me apasionan porque me he dado cuenta que son muy poco conocidas. O sea, la gente no tiene idea de que estas visas existen y que son una opción real para ellos poder legalizar su situación migratoria. Las visas T son para personas que han sido víctimas de tráfico humano. Y en esto hay una concepción muy grande, incluso dentro de abogados de migración, que se cree que tal vez el tráfico humano es solo para lo que es el tráfico sexual, pero no, no es solo tráfico sexual en la que la persona está siendo prostituida en contra de su voluntad, es también el tráfico laboral. Entonces nos hemos dado cuenta de que nuestra comunidad inmigrante con mucha frecuencia sufre tráfico humano, un tráfico laboral, también tráfico sexual obviamente, pero el tráfico laboral como que es más normalizado. Entonces la gente ni se da cuenta que está siendo traficada. Y la forma en que nos estamos dando cuenta de que es tráfico humano es porque hacemos una evaluación exhaustiva de los diferentes aspectos que pueden afectar las condiciones laborales de alguien para ver si hay tráfico humano. Pero entonces la persona puede estar preguntándose en este momento, ¿y yo cómo sé eso me ha pasado a mí? O sea, yo, la persona a la que también nos está escuchando puede pensar, ¿y yo cómo sé si yo he sufrido tráfico humano en el trabajo o no? Entonces, las alertas rojas son, por ejemplo, si usted está teniendo problemas de pago, es decir, a usted no le pagan sus horas de trabajo o le pagan menos de las horas de trabajo o le pagan menos dinero del que está supuesto a recibir o usted no le pagan las horas extras o lo hacen trabajar jornadas excesivas de trabajo o si a usted le prometieron unas cosas pero no se las cumplieron o si a usted lo están discriminando en el trabajo o usted está sufriendo un hostigamiento fuerte de parte de sus jefes o de compañeros de trabajo que usted se quejó con los supervisores y no hicieron nada al respecto, o de parte de los dueños, o usted está trabajando en condiciones peligrosas o infrahumanas, o le toca operar con sustancias que son peligrosas y no le ofrecen protección adecuada y no le dan el entrenamiento adecuado.
Cuando usted sienta que usted está teniendo un problema en su trabajo, consulte con un abogado de inmigración para que el abogado y su equipo puedan realizar una evaluación exhaustiva y ver si esos problemas que usted está teniendo en el trabajo constituyen tráfico humano. Porque yo no estoy diciendo, y quiero aclarar, que cualquier problema laboral constituye tráfico humano. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cuando usted empiece a sentir que en su trabajo hay problemas, consulte con un abogado de inmigración para que puedan realizar una evaluación y ver si esos problemas que usted está teniendo constituyen tráfico humano o no. Porque de ser así, entonces usted puede aplicar para una visa T. ¿Cuáles son los requisitos para una visa T? Uno, que la persona haya sufrido tráfico humano. Dos, que la persona esté en Estados Unidos por ese tráfico humano. Y aquí hay un mito muy grande. No quiere decir que a usted lo trajeron, ¿ok? Traficado a los Estados Unidos y que solo porque usted lo trajeron para eso, entonces eso es tráfico humano. No, puede ser que usted entró, incluso puede ser que usted entró por el aeropuerto con una visa y luego usted se quedó más tiempo de la visa. Pero si después de que usted llegó a Estados Unidos, mientras usted estuvo acá en Estados Unidos, usted fue víctima de tráfico humano y usted está en Estados Unidos aquí, entonces es posible que usted califique para una visa T. Por eso usted debe consultar con el abogado para que hagan esa evaluación de su caso para ver si usted califica para una visa T. Pero no es que solo si usted lo trajeron en un camión escondido, los traficantes y lo cruzaron a Estados Unidos, que solo en esos casos usted califica para una visa T. No. Pero sí necesita estar en Estados Unidos. Si usted ya se fue a Estados Unidos, de verdad que es bien complejo, si usted ya no está en Estados Unidos, aplicar para una visa T. Ahora, entonces obviamente que usted está en Estados Unidos, que usted haya sido víctima de tráfico humano, y aquí una de las preguntas usuales que las personas tienen es, ¿y eso tiene que estar pasando ahora o tiene que haber pasado hace muy poquito? ¿Cuánto es como el tiempo en el que eso aplica? La respuesta es no hay un tiempo, o sea, incluso si hubiera pasado hace mucho tiempo, usted igual podría aplicar. Obviamente, si es algo más reciente, va a ser el caso que fluya de una forma diferente, pero la ley no prohíbe que usted aplique para una visa T si el tráfico ocurrió hace mucho tiempo, no hay como un periodo de caducidad o de expiración, ¿ok? Otra pregunta aquí que usualmente recibimos es la que la señora Rosana me hizo con las BAUAs, ¿y si yo no tengo pruebas qué? Y volvemos a lo mismo, pruebas son diferentes cosas, hay diferentes tipos de pruebas, las declaraciones suyas, declaraciones juramentadas, reportes psicológicos, los reportes que se preparan con las autoridades competentes, etcétera. Ahora, la visa T tiene y permite también incluir a las familias, es decir, a los esposos y a los hijos menores de 21 años, y son unas visas también muy generosas, como la visa U, en el sentido de que perdona muchísimas cosas, dentro de ellas entradas ilegales, deportaciones anteriores, cargos criminales. O sea, son visas que son muy, muy generosas porque existen perdones para esas visas que ayudan mucho a las personas que tienen diferentes casos con ciertos factores que pueden complicar un poco su caso. Entonces, esta es una opción muy buena y la ventaja enorme que tiene por encima de la visa U es la siguiente. Uno, el tiempo. O sea, mientras que una visa U se puede estar demorando ahora, como les dije, fácilmente 8 años para que la decidan, una visa T la pueden estar decidiendo alrededor de un año y medio. Entonces es una ventaja ya enorme porque estamos hablando de que la persona va a poder legalizar su estatus y el de su familia en cuestión de un año y medio, a diferencia de 8 años con la visa U. Entonces, por eso siempre, siempre en la oficina nosotros siempre preguntamos, va a ver si podemos identificar algunas alertas que nos permitan decir, a lo mejor hay una visa T. Bien, puede. Quería hacerle una pregunta, no sé si Jacqueline tiene alguna para hacerle a la abogada, porque también es importante dejar en claro algo que es fundamental. Cuando se dice una declaración jurada, las personas tienen que entender que no es que porque me peleé con mi pareja y se le cayó el café y me dijo, o me peleé con mi jefe y no me trajo el café que me gustaba, ya voy a denunciar y voy a hacer todo eso. Porque una declaración jurada es la palabra de uno
que también eso tiene un peso, ¿verdad? Que tiene de culpa, si no es verdad. Entonces, lo dejo en claro y me gustaría hacer énfasis en eso porque a veces la comunidad como que dice, bueno, el abogado me dijo que yo sí hacía una declaración, y una declaración jurada en Estados Unidos, y creo que en cualquier parte del mundo, es de mucha pena también, ¿verdad? Entonces, es importantísimo, importantísimo tener en cuenta cuáles son los factores que uno tiene que tener para llegar a hacer la denuncia. Y disculpe que haga este paréntesis, pero quiero recalcarlo porque hemos escuchado muchas cosas, entonces, bueno, suele pasar que la gente dice, bueno, mi jefe no me compró el café que quería, lo voy a denunciar. Y eso es muy importante lo que usted dijo, porque además, por ejemplo, lo que va a decir a continuación es que el proceso para la visa T, lo primero es reportar con las autoridades. Entonces, si la persona va y reporta pues a través del abogado, pero si usted va a reportar, ¿y con quién se reporta? Se puede reportar con la policía, con el FBI, con el Departamento de Trabajo. Entonces, obviamente, sí, una declaración juramentada es una prueba, pero al usted, obviamente, tener que reportar, usted va a tener que es posible que tenga que interactuar con las autoridades. Entonces usted, si usted quiere simplemente inventarse una historia para tratar de solucionar, esta no es la ruta, porque usted va a tener que estar interactuando con, por ejemplo, con el FBI. Si el FBI, después de recibir su reporte, quiere entrevistarlo, usted no se puede negar a cooperar con el FBI o con el Departamento de Trabajo. Cuando usted investiga abusos laborales o explotación laboral, es muy posible que ellos decidan que quieren investigar esos abusos laborales y entonces quieran llamarlo a usted a una entrevista. Y usted no se puede negar a cooperar con las autoridades porque entonces no puede aplicar para la visa T y se la pueden negar, porque uno de los requisitos es reportar y cooperar con las investigaciones y con cualquier solicitud que las agencias le hagan de cooperación en la investigación. Recientemente hemos tenido varias entrevistas con el Departamento de Trabajo y obviamente el Departamento de Trabajo revisa los reportes que se hicieron, habla con las personas, es una entrevista de 2 horas. Entonces es muy importante que las personas tengan conciencia de que obviamente este es un proceso muy serio, o sea, serio para la persona a la cual usted está reportando, porque esa persona obviamente es posible que lo puedan investigar, no necesariamente va a ir a la cárcel, pero lo pueden investigar para ver cuál es el abuso que se cometió a nivel laboral. Y serio para usted, pues porque usted obviamente es posible que tenga que interactuar con las agencias del gobierno, ¿verdad? Entonces es importante que la persona tenga en cuenta eso al momento de escoger esta ruta, porque obviamente, no, como usted lo dijo, no es tomar a la ligera este proceso y decir, bueno, como estoy peleada, que se joda, o estoy molesta y de malas, no me importa, no. Abogada, yo tengo una pregunta. En la mayoría de nuestra comunidad inmigrante, las mujeres, a veces algunas vienen y limpian casas, cuidan niños y cuidan ancianos. Y muchas autoridades de cónsules diplomáticos traen niñeras y trabajadoras del hogar que les quitan su pasaporte y les tienen con condiciones de bajos salarios, les pagan por mes, abusando de esa protección que tienen como diplomáticos. ¿Cómo tienen que proceder? Porque en muchos casos hemos visto que les quitan su pasaporte y les tienen en condiciones muy malas, alejadas, no pueden salir ni nada de eso, amenazadas. Ellas entrarían dentro de una visa T, ¿no es cierto? Pero ¿cómo actúan las autoridades ante estas autoridades diplomáticas, sabiendo que gozan de una inmunidad? Ok, bueno, es una pregunta muy interesante. Hasta ahora, pues la verdad, yo nunca he tenido un caso donde el traficante sea un diplomático, pero obviamente el procedimiento sí es reportar con las autoridades. Lo que las autoridades hagan, y esta yo pienso que es otra de las grandes ventajas de la visa T, lo que las autoridades hagan realmente no afecta el caso de la persona como tal. Me explico. Si las autoridades deciden investigar,
la persona, si la llaman a una entrevista o a cooperar, debe estar dispuesta a cooperar. Pero si las autoridades deciden que no van a investigar, ¿sí? O que no pueden investigar, eso no afecta la habilidad de la persona de aplicar para la visa T. Entonces, ¿a qué voy con esto? Pues no he tenido el caso de un diplomático, pero suponiendo que por X o Y razón las autoridades dijeran no tenemos, no podemos investigar, pues igual al haber hecho el reporte, el requisito de reportar se estaría cumpliendo. Entonces, incluso si las autoridades no pudieran investigar o no hicieran una investigación, igual la persona al reportar podría aplicar para la visa T. Ahora, con los casos que sí hemos visto nosotros, nos hemos dado cuenta, como usted lo dijo, hasta ahora no hemos tenido diplomáticos, pero que sí, que las personas que vienen acá como niñeras o como trabajadoras domésticas con mucha frecuencia sufren este tipo de abusos que constituyen tráfico humano, como usted lo dijo. Les decomisan sus documentos de identidad, los pasaportes, no los dejan salir, las ponen a hacer jornadas excesivas, o sea, casi que tienen que estar dispuestas a trabajar las 24 horas del día porque son las 11, las 12 de la noche, trabajos perdón, una compensación mínima, les hacen humillaciones enormes, a veces les dan comida vieja o las sobras, o sea, es algo que es muy impactante las cosas que nos hemos dado cuenta con las trabajadoras domésticas y con las niñeras. Incluso lo hemos visto en familias, pues en ciertos sectores que uno creería que no, porque son sectores de personas adineradas y también se ve. Las amenazan mucho, las amenazan, por ejemplo, que si se quejan, entonces les van a hacer quedar mal, que no van a poder conseguir otro trabajo, que van a hacer que les quiten la visa, que van a hacer que las deporten. Entonces, es algo que pasa y pasa más frecuente de lo que uno quisiera creer. Y esa industria, en particular esas comunidades, son muy vulnerables y se da con mucha frecuencia. Sí, además, no solamente, bueno, como menciona Jacqueline, en la comunidad de las trabajadoras del hogar, pero también en la comunidad de las trabajadoras del campo, o los trabajadores, pero tenemos muchos reportes de compañeras que son abusadas, que son maltratadas, que no hablan a veces ni español ni inglés, hablan su lengua nativa, y que tienen muchísimo miedo, porque como decíamos y hablábamos de estos mitos que hay que derribar, lo primero que a uno le dicen en la comunidad cuando no se tiene estatus es no digas nada, quédate callado, no te acerques a un abogado porque es muy caro, no se puede pagar, mejor pregúntale a alguien que te asesore, y entonces nos pasa todo el tiempo la mala información. Por eso Total. nosotros queríamos estar en este programa con usted, porque necesitamos una voz que realmente nos aconseje y que nos dé, bueno, lo que tiene que ser, ¿no? No que alguien me dijo que vaya y que entre, porque todo el tiempo nos pasan estas cosas, ¿no? Y por miedo a acercarnos a un abogado por lo económico, o porque piensan que el abogado también va a tener alguna acción, es que no se denuncian. Entonces, para nosotros es importantísimo, para la comunidad que nos está escuchando, que no tenga miedo, que aunque no tenga un estatus, en acercarse a un abogado de inmigración, y bueno, en este caso a Viviana, que obviamente los está esperando. Otra cosa que quería resaltar es que estas tres visas que hemos hablado llevan a la residencia. Pero, por ejemplo, cuando uno compara, por ejemplo, el BAWA, o sea, el BAWA es buenísimo porque muchas ocasiones usted puede someter la aplicación para la residencia conjuntamente con el BAWA, ¿verdad? Entonces, es una opción magnífica. Y la visa T no se puede someter de forma conjunta, pero después de que a usted se la aprueban, y como ya dije, el proceso se puede tomar un año, año y medio, usted a los 3 años ya puede aplicar a la residencia. Entonces, por eso es que esta opción es demasiado buena y yo quiero que todo el mundo la conozca y consulte al respecto, porque la visa U también lleva a la residencia, después se puede aplicar a los 3 años después de haberse obtenido la visa U, pero el problema es la demora en obtener una visa U, o sea, es demasiado prolongado y ese es el tema aquí importante, ¿verdad? Que es una cuestión de tiempo.
¿ok? Ahora, una cosa más, porque obviamente algunas personas tal vez se habían quedado cuando yo dije, pensando, ay, mi esposo, perdón, mi compañero es ciudadano o residente, pero no estamos casados, entonces, y me ha abusado. Entonces, ahí, ¿qué puedo hacer? Porque obviamente uno de los requisitos, si se va a aplicar para un BAUA como esposo, es estar casados. Pero entonces, si no están casados, ¿qué se puede hacer? Bueno, si la persona ha reportado con las autoridades, es posible que ahí haya una visa U, ¿verdad? Por violencia doméstica. Pero si no se ha reportado con las autoridades y además de eso, eh, se explora y se estudia el caso, nos damos cuenta que también puede haber una visa T en un contexto doméstico, porque uno piensa que es solo como a que me explota una empresa o mi jefe o mi patrón. No, porque también nos damos cuenta que muchas veces en el contexto de la violencia doméstica, el abusador controla a la persona tal que la hace trabajar como una esclava o la manda a trabajar y le roba lo que la persona produce y le quita el salario. Y todo eso, cuando se hace un estudio del caso, puede llegar a constituir también tráfico humano. Entonces, si usted ha sido abusada o abusado por su compañero, si no están casados, también es importante que consulte con la inmigración, porque a lo mejor ese abuso puede constituir tráfico humano. No estoy diciendo que toda relación problemática constituye tráfico humano, pero estoy diciendo que ahí es donde es importante que la persona consulte con el abogado para que hagan un estudio de su caso y puedan ver si usted califica para aplicar para una visa de tráfico humano. Yo quería preguntarle, no sé si Rosana tiene alguna pregunta. Yo simplemente estar clara, ¿sabes, Jacqueline y la audiencia, que la otra persona, cuando nosotros la denunciamos, tiene que ser ciudadano y residente. No puede estar en un estatus sin documentos. No. Quiero entender eso. No, eso es válido para un BAUA. Es decir, para un BAUA, el abusador sí tiene que ser ciudadano residente, si es el esposo o si es el padre. Pero si es el hijo, solo puede ser ciudadano. Pero eso es solo para BAUA. Para las visas U y para las visas T, no. O sea, yo puedo ser víctima de tráfico humano y que la persona que me está traficando a mí sea otra persona indocumentada, o sea una persona que está aquí con una visa estudiante, o sea un ciudadano, pero no hay un requisito de que esa persona sea ciudadana para una visa T o para una visa U. Esos requisitos de que sea ciudadano o residente aplican solo para el BAU. Abogada, yo quería preguntarle y quería que hable a toda la comunidad. Muchas veces nuestra gente va al notario, al amigo que llena. ¿Por qué es importante acudir a un profesional? Porque generalmente esto arruina su vida. Entonces, y nuestra comunidad, por no ir a un profesional, pasa este tipo de cosas, que llenan mal un formulario y que puede arruinar totalmente su caso. Entonces, me gustaría que les informe a la comunidad por qué es importante acudir a un profesional competente. Claro que sí, con los gustos. Mira, hay una frase que a mí me parece que lo dice todo, y es una frase en el argot popular que es muy sabia. Dice, lo barato sale caro, porque es que no es solo una cuestión de dinero en que luego, cuando usted trata de economizar por acá, luego le sale caro porque tiene que pagar un abogado que le va a cobrar más caro por tratar de arreglar el problema que le creó el notario o el paralegal o el amigo o el vecino, sino que además esto está poniendo en riesgo su caso, su vida y su futuro y el de su familia. ¿Y por qué usted debe consultar con un profesional? Porque el profesional, uno, es una persona que es de verdad responsable, es decir, esa persona no se desentiende de su caso, no es que vino, le llenó un formulario y ya se desentendió, que usualmente los paralegales y los notarios simplemente hacen eso, le llenan un formulario, usted mismo lo tiene que mandar y ya se desentienden. No, el abogado tiene que estar en comunicación con usted porque es una de sus deberes y el juramento que toma
acá en la Florida y en cualquier jurisdicción, de ser competente, de ser diligente, de ser responsable, de comunicarse con sus clientes, además de que esa persona tiene una licencia y tiene una entidad que los supervisa, o sea que esa persona de verdad tiene unos estándares legales y éticos mucho más altos y por lo tanto tienen que obedecerlos. Fuera de eso, esa persona les va a dar la información más adecuada, porque una persona que simplemente está llenando un formulario no sabe de las leyes de inmigración, no las conoce realmente y muchas veces incluso da consejos que son completamente inapropiados, porque muchas veces han llegado por una chica y dijo, no, es que yo puse ahí porque es que me dijeron que dijera mentiras, cuando no debe de decir mentiras. O sea, no tiene por qué decir mentiras, porque luego entonces usted lo acusan de fraude y necesita un perdón, y si no tiene una persona, lo que se llama el familiar calificante para el perdón, entonces usted ya complicó su caso porque ya le pueden negar su caso por el fraude que cometió. Entonces, les da las asesorías incorrectas y muchas veces no tienen la información correcta. Entonces, supongamos usted va donde un notario y un paralegal y esas personas no conocen de todas estas opciones. Entonces, a lo mejor simplemente le dice, ay, no, pida un asilo, que después de eso usted ya puede aplicar por un permiso de trabajo y ya, pero no tienen el conocimiento de todas las otras opciones que hay para poder explorar cuál es la mejor opción para una persona. Yo con mucha frecuencia las personas que vienen a mí y que simplemente me dicen, no, es que yo quiero coger un permiso de trabajo, entonces para meter un asilo, digo, un momentito, venga, hablemos a ver qué otras cosas hay, porque solo en Miami las estadísticas de asilo en Miami son fatales. O sea, en Miami se niegan el 92% de los asilos. Entonces, claramente esa no es la mejor opción. Entonces, si hay otras opciones mejores, pues es importante tener una asesoría muy completa para que puedan identificar si hay opciones mucho mejores a las que ustedes pueden aplicar, ¿verdad? Pero hay gente que simplemente le interesa cogerle el dinero a las personas, ¿verdad? Y simplemente cobrarle por llenarle un formulario de asilo para que la persona coja un permiso de trabajo a futuro y ya. Cuando realmente, si la persona tiene una asesoría completa, pueden llegar a encontrar que hay opciones tal vez mucho mejores para ellos y para la familia completa. ¿Ok? Ahora, nosotros nos hemos dado cuenta de muchas veces personas que, por ejemplo, les hacen peticiones familiares y esto es muy específico, por ejemplo, para la gente que sus hijos son ciudadanos americanos, ¿sí? Y cumplen finalmente los 21 años y esos papás se emocionan porque ya ahora sí mi hijo me va a pedir. Y esa persona entró ilegal, entró por la frontera. ¿Y qué pasa? Cuando una persona entra ilegal por la frontera, su hijo mayor de 21 años sí le puede hacer una petición familiar, pero usted no va a poder coger la residencia porque usted entró ilegal. Entonces, si usted va de un paralegal, un notario que no sepa la ley de inmigración, que no sepa de los perdones, le va a llenar de una ese formulario para la petición familiar porque su hijo como ciudadano americano tiene derecho a pedirlo a usted y esa petición va a ser aprobada. Pero una cosa es la petición familiar y otra cosa es la residencia, ¿ok? Y usted no va a poder coger la residencia si usted entró ilegal y no aplica para un perdón. Y desafortunadamente, para una entrada ilegal, el hijo ciudadano no es un familiar que lo califique a usted para un perdón. Y nos hemos dado cuenta de cosas como esas. Personas que llegan acá, ay, mire, es que mi hijo me pidió y entonces ya tengo esto aprobado como algo para la residencia. Y tiene uno que darle la triste noticia de que no tiene cómo aplicar para la residencia. Porque uno, necesita un perdón por haber entrado ilegal. Y dos, no tiene un familiar que lo califique para el perdón. Entonces, cosas como esas. En otra oportunidad tuvimos una situación en la que una señora tenía una orden de deportación y ella se había regresado para Colombia y había cometido fraude. Y la persona, el notario, le hizo su aplicación y obviamente cuando ella llegó a la embajada tenía récords de todo eso y le negaron la residencia y le dijeron, usted necesita aplicar para un perdón. Pero la señora no calificaba para el perdón. Entonces, obviamente, cuando llegó nosotros le hicimos la revisión del caso y dijimos, sí señora, lo que pasa es que desafortunadamente usted no califica para el perdón. Ah, entonces, ¿cómo va a coger mi residencia? Y yo, pues no la va a coger. Por ahora no tiene cómo usted hacer una residencia. Entonces, son cosas como esas, como que las personas o muchas veces los inducen a cometer el fraude o los inducen a que
sometan solicitudes simplemente de asilo como por llenar a la carrera un formulario, pero no les dan una asesoría competente y comprensiva, ¿verdad? Donde puedan explorar cuáles son realmente las opciones mejores para una persona. ¿Okay? Qué importante tener esos consejos porque, como dice usted, a veces un mal asesoramiento, bueno, termina en un triste final. Abogada, yo sé que el tiempo está pasando rapidísimo y tenemos tantas preguntas, pero no queremos terminar la noche porque hemos recibido muchísimas preguntas desde ayer, desde hace días que la estamos anunciando y que la estamos comprometiendo para hacer futuros programas también, porque la comunidad necesita escuchar una palabra, bueno, que sea profesional y no, como decíamos, que suene en el aire, pero queremos terminar el programa hablando de este beneficio que le han dado a los venezolanos, TPS, la redesignación también del TPS, y que hay mucho mito, hay muchas cosas que se están diciendo, no sabemos cuáles son ciertas y cuáles no. Entonces nos han llegado algunas preguntas, no le queremos atosigar a preguntas porque nos llegaron una cantidad, pero las personas están entrando a la página de inmigración, a la página de UCIS, y a veces se quedan detenidos en algunos puntos porque no saben qué responder. Entonces nos han llegado preguntas como, por ejemplo, una persona nos escribió y nos decía, ¿debo aplicar el permiso de trabajo con TPS conjuntamente si ya tengo permiso de trabajo con la categoría de asilo y que vence en 2024? No sé si fue clara me quedó clara la pregunta, pero bueno. Me quedó clara y la respuesta es la siguiente. Es una cuestión de decisión personal, si quiere hacerlo o no, no está obligado a hacerlo, pero puede hacerlo si quiere. La ley no le prohíbe que usted tenga dos permisos de trabajo o categorías diferentes. Sí le voy a hacer esta recomendación y es la siguiente. Sobre todo para las personas que tienen asilos pendientes y asilos en corte. En este momento, muchos jueces y muchos fiscales a las personas que tienen TPS o que califican para TPS, los están sacando de la corte, porque cuando una persona está en corte, está en un proceso de deportación, ¿ok? Para que la gente quede clara de eso. Ah, yo estoy en una corte de inmigración, ok, está en un proceso de deportación, solo que la forma de defenderse de ese proceso es con la aplicación de asilo o otra aplicación a la que califique. Pero entonces, en este momento, y no sabemos hasta cuándo, a los fiscales se les dio la flexibilidad de que para personas que no tengan récord criminales, que no sean una prioridad para inmigración, de sacarlos de ese proceso de deportación. ¿Y qué pasa? Eso tiene un factor positivo muy grande, porque obviamente si yo estoy en un proceso de deportación y me están ofreciendo a que ya me van a sacar del proceso de deportación, es muy posible que la persona diga, ay, siquiera, qué rico, si ya no tengo que volver más a corte, ya, sobre todo por las estadísticas del asilo que los tienden a negar mucho en Miami, eso le convenga. Entonces, ¿qué pasa? Si usted llega a la corte con su TPS o que califica para TPS o que tiene el TPS pendiente, o sea, que lo tiene pendiente, aprobado o que califica para TPS y le ofrecen eso, pues eso va a ser muy bueno que usted lo saquen de corte. Pero si usted no tiene el permiso de trabajo de TPS, entonces tan pronto usted lo saquen de corte, ¿sí? Su permiso de asilo va a ser como, ok, ya usted no, ese permiso de asilo ya no es válido. Entonces, en cambio, si usted ya tiene el permiso de trabajo por TPS aprobado, pues a usted lo pueden sacar hoy de la corte y su permiso de trabajo no se va a ver afectado porque usted tiene el permiso de trabajo de TPS. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que es muy ventajoso que la persona aplique para el permiso de trabajo del TPS porque le da esa flexibilidad. Ojo, no está obligado, pero me parece que es una ventaja. Y de una vez le quiero recomendar a las personas que tengan TPS, porque me ha pasado con muchas personas que aplicaron solo para el TPS y no aplicaron para el permiso de viaje del TPS. Entonces, si por favor, apliquen para el permiso de viaje del TPS. Yo no estoy diciendo que salga, ¿ok? Sino que aplique para el permiso de viaje del TPS. ¿Por qué? Porque si usted aplica para el permiso de viaje del TPS y se lo aprueban, obviamente de común acuerdo con su abogado, si usted decide salir por las razones humanitarias que tiene que salir,
no a su país. Si usted aplica para asilo, no regresa a su país, pero usted sale a otra parte y cuando vuelve a entrar, usted está entrando con estatus de TPS y es admitido bajo estatus de TPS y eso le puede abrir otras posibilidades a una residencia, tal vez a través de una petición de trabajo. Entonces, muy importante que las personas que tienen TPS aprobado o que lo tienen pendiente o que apenas van a empezar con ese proceso de TPS, apliquen también al permiso de trabajo de TPS, porque va a ser una herramienta muy útil que pueden usar en el futuro y obviamente lo hablan con su abogado, pero es una herramienta muy valiosa ese permiso de viaje de TPS. Qué importante, eso no lo sabíamos, yo no lo sabía al menos, Jacqueline, que vieron la importancia de hablar con un profesional. Quiero hacerle 2 preguntas más y yo ya no le quiero hostigar más, como le decía. Dígame. No, para nada, pero aprovechando este momento, porque me pasó con muchas personas que me decían, pero es que si yo ya tengo asilo, ¿para qué voy a aplicar para TPS? El error más grave que puede cometer una persona es, pudiendo aplicar para TPS, no hacerlo porque ya tiene un asilo pendiente. Uno, las estadísticas del asilo, ya las he dicho varias veces, son malísimas. Entonces usted como que poner todos los huevos en una canasta y apuntarle solo a una cosa, pues ya es un error técnico y estratégico muy grande. Pero adicional a eso, es que hacia usted le nieguen su asilo, hacia usted le firmen una orden de deportación porque le negaron el asilo, su TPS, mientras esté la designación del TPS y usted lo sigue renovando, usted va a seguir estando aquí legalmente con un TPS. Entonces, mire la ventaja de usted aplicar a TPS así tenga un asilo. Podría pasar que mañana le nieguen el asilo, que le saquen una orden de deportación e igual usted podría estar respirando tranquilo porque usted tiene TPS. Entonces, por nada del mundo, las personas que califiquen para TPS dejen de aplicar a TPS. Y aprovechen que se redesignó nuevamente a Venezuela para TPS. ¿Por qué? Porque hubo muchas personas que por eso, porque no se asesoraron de un abogado, porque se confiaron de que ya tenían un asilo. Entonces, ¿para qué? Calificando la vez pasada, no aplicaron. Este es el momento entonces de aplicar. Y obviamente las personas que llegaron después de la primera designación no calificaban. Pero entonces ahora esas personas, si llegaron antes del 31 de julio y han estado recibiendo continuamente, entonces van a poder aplicar. Apliquen, no se quede sin esa oportunidad tan magnífica que es aplicar para TPS. Muy importante que la persona entienda, el TPS no es transferible, es decir, yo no puedo cobijar con TPS a mi hijo y a mi esposa. Cada persona tiene que aplicar para su propio TPS, ¿ok? Entonces, cada persona tiene que aplicar para su propio TPS. No dejen de aplicar. Es una oportunidad demasiado buena y no se puede dejar escapar. Entonces, si usted calificaba para TPS bajo la asignación anterior y no lo hizo, este es el momento de hacerlo. Si usted llegó después de la primera designación, ahora califica bajo la nueva asignación para aplicar a TPS. Este es el momento de hacerlo. Gracias que lo dijo, porque nosotras nos hemos aburrido de decirle a todos los hermanos venezolanos, por favor, ustedes tienen ese beneficio que otros no lo han tenido, no se queden. Esto es un plazo de 180 días, ¿verdad? Pasan esos 180 días, ya no van a poder aplicar, es lo que nos han dicho. Bueno, o sea, mientras y cuando esté la designación y el periodo de registración, tengo que mirarme en ese momento el periodo de registración exacto, siempre y cuando esté el periodo de registración, para los que se están registrando nuevamente, que son, si no estoy mal, 60 días, tienen que hacerlo en ese periodo de registración, ¿ok? Y las personas para la nueva designación, o sea, que van a aplicar por primera vez, tienen que aplicar dentro del periodo de registración. Si me permite un momentico, yo trato de explicarme rapidito. Claro, le agradezco muchísimo porque, bueno, sabíamos que este tema lo íbamos a abordar más adelante, pero tenemos una audiencia que, bueno, que nos está mandando muchísimas preguntas. Nosotros también le aconsejamos que se comuniquen con la doctora Viviana Ardía, que les va a ayudar en todo este proceso que es importantísimo. Y bueno, no sé si lo encontró, porque también quería preguntarle si los que tienen parol y entraron con parol, los venezolanos que entraron con parol también deben aplicar a TPS. Mire, la persona que entró con parol
y califica para el TPS, yo le recomiendo que aplique para TPS, porque es que el parol no es un estatus. El parol es una protección, es un beneficio, pero no es un estatus. En cambio, cuando usted ya está en un estatus, usted al estar en un estatus, usted ya se le abren otras opciones. Otras opciones que usted no tiene si simplemente está como con un beneficio legal acá. Y lo mismo con una persona que tiene un asilo sometido. El asilo sometido no es un estatus, es un beneficio legal que le permite a usted estar en Estados Unidos mientras le deciden su aplicación de asilo, pero no es un estatus como tal. Estoy tratando de ver rapidito. Sí, Y sí, bueno, entiendo. Pero bueno, son y que la registración, por lo menos para la nueva designación, la registración está de enero 26 del 2023 a agosto 3 del 2024, si no estoy mal, o no, ese es para Haití, para Haití. No, les voy a quedar viendo las fechas de la registración. No se preocupe, nosotros de todas formas, como dijimos al principio, la estamos comprometiendo para hacer un programa exclusivamente de TPS, porque tenemos mucha comunidad, no solamente venezolana, tenemos compañeras de todas estas nacionalidades que han sido beneficiadas con el TPS y que nos han mandado cantidad de información, pero bueno, hoy recibimos en la mañana muchas de las compañeras venezolanas, y lo último que yo quería preguntarle es que nos hacen, una persona es que estaba haciendo el TPS por la página de UCIS, lo enviaron y se olvidaron de aplicar para el para el permiso de trabajo. ¿Se puede entrar nuevamente a la página y pedir el permiso de trabajo? Usted puede aplicar el permiso de trabajo con el recibo del TPS. Entonces, cuando tenga el recibo del TPS, puede hacer la aplicación para el permiso de trabajo. ¿Ok? Ahora, ¿me permite dejar Claro, mi información de contacto para toda la información, que eso es lo que más queremos. Okay. Bueno, para las personas que estén interesadas en consultar con nuestra oficina, mi teléfono es el 786-300-1326. Repito, 786-300-1326. Y si usted estuvo presente durante este programa, por favor, cuando llame lo dice para que pueda obtener un descuento importante en la consulta. ¿Ok? Entonces, a las personas que participaron en el programa de hoy, por favor, indicar eso para que puedan entonces tener un descuento, y esto va a ser válido por el mes de octubre. Muchísimas gracias, doctora Viviana Ardila, porque realmente nos ha dado mucha luz en todos los casos que están pasando en nuestra comunidad, y también animarles a consultarla, porque puede ser, está la diferencia entre que tenga esa tranquilidad de estar en Estados Unidos con un caso que le va a llevar una profesional competente, y también animarse a consultar, ¿no? Porque a veces hay mucha gente que tiene ciertas situaciones, pero no da ese paso de consultar. O sea, puede estar a un paso de estar tranquilo viviendo en Estados Unidos. Anímense a consultar. Tenemos muy buenos abogados como la doctora Viviana que están al servicio. Vamos a dejar todos sus datos en nuestra página web para que puedan puedan consultar y puedan llamarle a ella. También por mi parte le quiero comprometer en un futuro para poder darnos muchos, todo el tiempo estamos con estos temas migratorios, doctora, en el caso de, por ejemplo, de la lucha de la reasignación para los nicaragüenses que han estado luchando muchísimo, las personas que están siendo pedidas por sus familiares también tienen muchas dudas de cómo, si poder hacer un asilo, si se puede llevar otro caso, qué va a pasar después de los 2 años. Nuestra comunidad está con muchísimas preguntas, pero sabemos que usted tiene su agenda muy llena, pero ha sido tan buena de poder estar esta noche para poder responder las preguntas. Y bueno, también dar gracias a Radio Jornalera que nos ayuda a llegar a todos los rincones de los Estados Unidos con esta valiosa información. Yo por mi parte me quiero despedir hasta el próximo jueves, muy agradecida a la doctora que nos ha dado su tiempo. Gracias a ustedes, como lo dije al principio, para mí es un privilegio y un honor estar aquí. Me encanta hablar de esos temas, me encanta compartir el conocimiento y me encanta aprender, porque uno todos los días aprende. O sea, nadie se las sabe todas y todos los días hay algo nuevo para aprender. Entonces,
Muchísimas gracias, doctora Viviana Ardila, abogada en inmigración y otros temas también que son referentes a la inmigración. Agradecerle infinitamente por su tiempo, por todo lo que nos ha enseñado, y como dice usted, estamos aprendiendo continuamente, y las leyes de inmigración todos los días se van modificando, se van transformando, por eso necesitamos tener un abogado con nosotros que nos acompañe en los procesos. No caminen solos, porque no se llega a nada bueno. Así que nosotros, gracias Jacqueline, porque sé que estás en la madrugada, ya son como las 3 de la mañana en Bélgica, que estaremos comentándole a la audiencia también más adelante en próximos programas, bueno, todo el trabajo que está haciendo Jacqueline en representación de Women Working Together y en otras instancias que hemos estado, pero esta noche ha sido muy especial porque, bueno, han llegado muchísimas preguntas, pero como decía la doctora, bueno, se las vamos a pasar a ella y los vamos a conectar a ustedes, vamos a dejar toda la información para que la llamen, se asesoren y tengan el acompañamiento de una profesional. Gracias por su tiempo, gracias a Radio Jornalera y bueno, a todos los que nos han acompañado. Buenas noches, bye. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Bye, doctora. Las jornaleras y los jornaleros tenemos derecho a exigir equipo de protección contra el COVID-19. I need. Yo necesito. I need. A mask. Una máscara. A mask. Gloves. Guantes. Gloves. Safety goggles. Gafas de protección. Safety goggles. No me siento segura sin máscara. I don't feel safe without mask. No me siento segura sin guantes. I don't feel safe without gloves. No me siento segura sin gafas de protección. I don't feel safe without safety goggles. Si usted no puedo considera trabajar que el sin contenido es protección. ofensivo, I can work without protection. Estoy muy emocionada. Yo sé que tengo muchos hermanos aquí latinos que quisieran estar en mi país. Gracias. Gracias a usted. Para los pueblos no hay democracia, no se tiene en cuenta la voz de los pueblos, ¿verdad? Nosotras luchamos en contra de las empresas mineras, de esas transnacionales que llegan a nuestros pueblos a destruir a nuestra madre tierra. Entonces estamos acá para debatir precisamente esos temas, posicionar también la lucha de las mujeres, quienes somos las que más sufrimos y somos las más vulnerables ante estas grandes empresas que llegan y los gobiernos no nos consultan. Para nosotras no hay democracia. Nosotras venimos acá a Los Ángeles a la cumbre de los pueblos, porque nosotras estamos posicionando lo que realmente vivimos. No venimos a sentarnos con gente del gobierno, con gente que hace daño a nuestros países. Esta lucha de nosotros, los pueblos indígenas, de las mujeres, es genuina y es digna. Y entonces venimos con ese posicionamiento, rechazamos cualquier otro espacio donde esté vinculado esas fuerzas de la derecha, esas fuerzas oscuras. Como Guatemala me siento muy orgullosa de estar con mi gente que luchamos y que salimos a la calle a decir no más violencia en contra de nuestros pueblos originarios, en contra de las mujeres indígenas, de la juventud. Entonces, nosotras venimos desde el primer día a la cumbre de los pueblos y por la democracia, y aquí vamos a estar porque aquí está la gente que lucha por nuestros derechos, por los derechos de la madre tierra. Realmente desconozco del otro espacio, pero Guatemala hoy dice presente, Asamblea Social y Popular, Convergencia Nacional Maya Guaquip-Quiej de Guatemala. Estamos presentes en esta cumbre con nuestros hermanos que luchamos juntos por una misma causa y estoy muy alegre.